Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Combaters. El Perú, como hemos dicho en otras ocasiones, es un país que tiene múltiples defectos, pero hay uno que no tiene, aburrido no es. Ahora resulta que hay 180 audios que involucran al expresidente de la República y a la señora Nadine Heredia. Audios que tienen que ver de la época en donde ellos eran parte de un andamiaje para ser presidente de la República, alguien que tenía financiamiento del narcotráfico, que tenía financiamiento de Venezuela, que tenía financiamiento de Brasil, o que con el dinero de la campaña habían coimeado gente para que se callen del caso Manormía. Cualquier cosa puede pasar en el Perú menos aburrirse. Vamos a conversar con un abogado, especialista en Derecho Constitucional, se llama Alberto Tarola, es hermano de Freddy, que es el malo Oso Tarola, y con Jorge del Castillo, que es escudero, amigo y compañero del malo de Alan García, porque parece que acá hay un montón de malos involucrados en este tema de los chuponeos legales o ilegales. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, Fili, muchas gracias por la invitación. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal? Primero, Jorge del Castillo dice, a ver, dame la República para ver qué pasa. ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando se habla de que hay 180 audios de Nadine, ¿hay audios legales, audios ilegales, audios que prueban que recibieron plata de los narcos, que coimearon? ¿De qué estamos hablando? A ver, empecemos con la República. El 25 de julio de 2011, el diario de la República denuncia la utilización indebida del programa Constelación por parte de los operadores en ese momento, que estaría desviando a través de 7 resoluciones de autorización irregulares de una jueza que en su momento fue investigada, y que esto habría afectado directamente a quienes estaban dirigiendo la campaña del entonces candidato Ollantumala, y también a un proceso judicial que no es materia de esta conversación, de este tema, el tema de hoy día, que es el caso Ferfer, ¿no? Entonces, en torno a esta investigación giró el problema con la operación Constelación, que no te olvides, Philip, es un programa que fue organizado por el Estado peruano de escuchas legales para combatir al crimen organizado. Correcto, con ayuda de la DEA, que es la Oficina de Drogas de Estados Unidos, el programa Constellation, en inglés, posibilita múltiples escuchas. 300 y simultáneas. Correcto. Ser, ¿no? Me vas a decir a mí que a mí me han chuponeado en la época del gobierno de Ollantumala bajo el mismo concepto. Abres la ventanita de Constellation y se meten. Entonces, en teoría... dejemos ahí, no hay que personalizar los temas. En teoría, para cuando Ollantumala era candidato, García era presidente y él es el culpable de este chuponeo, por ahí. A ver, hoy día acudió a la Fiscalía, el expresidente conjuntamente con la señora Heredia, a rendir lo que se llama una diligencia de reconocimiento de voz en una determinada cantidad de audios citados por el fiscal Juárez, cuya hipótesis de trabajo es la siguiente, y el público verá que no estoy exagerando, que el presidente, el candidato o el partido en ese momento habría recibido financiamiento del terrorista Artemio para su campaña electoral. ¿Quién es Artemio? Recordemos nosotros, es un narcoterrorista que estaba alojado en el Alto Guayaga. ¿Y quién capturó a Artemio el 12 de febrero del 2012? Lo recuerdo porque era mi cumpleaños, además yo era ministro de Defensa en ese momento, Ollantumala como presidente de la República. Correcto. Entonces, esta disparatada posición del fiscal Juárez trata de digamos, extrapolar una situación irregular, que es el chuponeo político que se produjo en ese momento, hacia una ya, digamos, maltratada investigación. Correcto, pero de los audios se podría desprender que Ollantumala en esa época, con dinero de campaña, que podría o no ser de Artemio, que podría o no ser de Chávez, que podría o no ser de minería ilegal, que podría ser o no de Maduro o de Brecht, coimió a alguien para que diga que él no había sido el capitán Carlos en Madre Mía. Quiero que veamos este informe y también quiero escuchar luego del informe la opinión de Jorge del Castillo. Correcto. Porque Ollantumala culpa directamente a Alan García casi de todos sus males. Son más de 180 audios telefónicos que tiene en su poder el fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, que serán utilizados en las investigaciones que se le siguen al expresidente Ollantumala y a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.
Los esposos nacionalistas llegaron esta mañana a la Fiscalía, donde fueron interrogados en el marco de las investigaciones que ambos afrontan por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de aportes que su partido habría recibido para la campaña en el 2011. Nos han citado a mi esposa y a mí por unos supuestos audios que los vamos a escuchar, que habrían sido grabados en la época de campaña cuando yo era candidato a la presidencia y cuando he sido presidente electo. Han seguido grabando nuestras comunicaciones, no solamente a mí y a mi esposa, sino a los principales dirigentes del Partido Nacionalista. Las indagaciones se realizaron entre el año 2010 y 2011, como parte de la indagación al cabecilla terrorista Camarada Artemio. Uno de los contactos de Artemio mantuvo comunicación con la entonces dirigente cocalera y luego congresista nacionalista Nancy Obregón. Las grabaciones que habría hecho la Fiscalía no solo fueron a Humala y a Heredia, sino también a los principales dirigentes de su agrupación, revelando así la forma de manejo de los fondos de campaña y aportes fantasmas. Seguiremos avanzando. La tarea de gobernar la patria es para todos los peruanos, particularmente para la gente más pobre del país. Más tarde, en conferencia de prensa acompañado de su esposa, Humala denunció que se utilizaron las investigaciones e intercepciones telefónicas relacionadas al camarada Artemio para revelar información de su partido. El caso Artemio, para hacer interceptaciones ilegales a un partido político, a un candidato a la presidencia, aún después de haber ganado la segunda vuelta electoral. ¿Quiénes estaban acá de presidente de la República? Estaba el señor Alan García Pérez, el ministro del Interior era el señor Hidalgo Medina y el jefe de la IRANDRO era el general Morán. Por su parte, el Poder Judicial dispuso el levantamiento de las comunicaciones de Nadine Heredia y del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en el marco de las investigaciones por la licitación del gasoducto surperuano. El fiscal encargado sostuvo que habrían coordinado telefónicamente para que el proyecto sea otorgado a la empresa constructora brasileña. También agradecer a la empresa Odebrecht por haberse sumado en este trabajo para lograr que todos juntos, unidos, podamos darle algo concreto a nuestro pueblo. Muchas gracias. La expareja presidencial aún tiene citas previas para mayo, donde recién serían interrogados sobre las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht. Bueno, en ese momento que se hacen esas interceptaciones que son legales, ya, Jorge del Castillo ya no era premier, pero si no, hubiera sido mencionado el día de hoy. Jorge del Castillo, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, Félix, yo vengo aquí como un compañero y amigo de Alan porque ha tenido una imputación directa. Así es que eso de escudero no me va. Simplemente es una cosa fraterna porque además es mi gobierno, así yo no había estado en el cargo en ese momento y lo siento como tal. Porque la imputación directa del presidente Humala ha sido que Alan García, por acción o por omisión, estaba vinculado a este tema. Tal como señalan los medios de prensa, y tú lo acabas de decir, esta es una interceptación telefónica legítima, legal, autorizada por un juez, me imagino que a petición del Ministerio Público. No conozco los móviles del tema, solo lo que ha trascendido, pero de una interceptación telefónica legal, judicial, no se puede inferir que el presidente de la República sabía o consentía o conocía. Eso es una afirmación absolutamente temeraria y fuera de lugar. Posiblemente hayan usado el sistema Constelación, que es el sistema que legalmente se maneja inclusive bajo control del Ministerio Público. No es que la policía, el Ministro del Interior, Hidalgo va y chuponea a quien le da la gana, no. Más aún si hay un mandato judicial. Esto es bajo presencia fiscal, ¿no? Entonces el juez manda el oficio y el fiscal a cargo hace las conexiones debidas. Eso es lo que ha sucedido. De ya saltar a una conclusión temeraria de que ha habido de parte del gobierno un seguimiento, un chuponeo al entonces candidato Humala, eso es falso. Eso no tiene nada que ver. En la conferencia de prensa, en donde nos ha mostrado esto el expresidente Humala, estaba Santiago Castañeda, la señora esposa, y estaba también el doctor
Otárola. Si esto es legal, no hay maledicencia de Alan García, pero si en esas conversaciones se ha detectado algún tipo de pago, aporte, soborno o facilitación de dinero para con un testigo, en el caso Madre Mía, este puede ser reabierto. Y ese creo que es el principal problema en esa arista de la investigación. Si me permites, empecemos por el final. El caso Madre Mía y los demás casos que han sido mencionados han sido investigados y en este momento son cosa juzgada. La interceptación debe ser legal, debió haber sido legal, solo y únicamente para el caso Artemio. ¿Qué cosa es lo que dice la ley, la 27967, que desarrolla el artículo 2, inciso 10 de la Constitución? Dice expresamente que esta intervención solo debe de realizarse al entorno, es decir, a Artemio y a sus compinches. ¿Qué cosa es lo que ha pasado probablemente en este caso? Que Artemio habló con un compinche, este compinche con alguien, digamos, vinculado a... Nancy Obregón, narcotraficante del Partido Nacionalista. No ha aparecido hasta este momento su nombre, probablemente exista. Y luego se ha aprovechado indebidamente esas comunicaciones, esa red de comunicaciones, para ingresar a todos los teléfonos de toda la dirigencia del Partido Nacionalista. Son más de 180 audios ilegalmente grabados. Yo creo que acá ha habido una contravención expresa y un ilícito penal. Eso sí lo habría hecho expresamente. Eso está expresamente prohibido por la ley. Entonces, en ese momento, quien administra estas escuchas es la Irandro, ¿no? Y la Irandro reporta al Ministerio del Interior directamente. Entonces, lo que ha pasado en este caso es que existe ciertamente, qué casualidad, que precisamente se chuponee al candidato que ganó en primera vuelta o que pasó a la segunda vuelta. Y ojo, otro hecho gravísimo. Cuando el señor Humala ya era presidente electo, ha seguido siendo chuponeado. Entonces, ¿en qué país estamos? Ya, pero eso ya no es culpa de Alan García, ¿o sí? Bueno, estamos haciendo nosotros las atribuciones del caso, pero creo que esto tiene que ser explicado por alguien. A ver, una consulta. Y queremos que con la misma celeridad el Ministerio Público, o quizá el Congreso inicie una comisión investigadora sobre los chuponeos en este periodo. ¿No? Me parece muy bien, y me parecería fabuloso que más hacían en el gobierno, no solamente Alan García, en el gobierno de Ollanta y en este gobierno con Constellation. Pero una preguntita cortita antes de la pausa. ¿Se podría abrir el caso Madre Mía si hay una nueva prueba, pese a que este chuponeo era para el tema de Artemio? Jorge del Castillo, a Alan García le están abriendo el frontón después de... En primer lugar, el equipo de interceptación está en el local de la Irandro, pero bajo control fiscal. O sea, no es que la policía lo puede manejar, no lo maneja el fiscal. Es el que tiene la llave, así que eso es absolutamente, y así se maneja estrictamente, bajo esa garantía. Segundo, hubiera sido interesante que el señor Humala más bien desmienta los contenidos. Porque aún ha aceptado su voz. Bueno, pero es su voz, pero está negando o quiere salir bajo el mismo argumento, las agendas no valen, las interceptaciones tampoco. Pero aquí hay imputaciones que no han sido respondidas, ¿no? Por lo menos lo que ha trascendido en los medios. No conozco, no he escuchado esos audios para comentar con más propiedad, pero lo que está en los medios, lo que usted mismo, Felipe, está comentando, eso no está siendo rechazado. Claro, esto no ha sido Minestrack, esto no ha sido que se han robado las agendas, esto no es el video que le roba la pinchipincha a Montesinos, este es un video, es un audio con autorización fiscal. O sea, esta es una prueba absolutamente legítima, acá no hay duda de que es una prueba ilegal. Completamente, y si hay reconocimiento de voz con mayor razón. Entonces, si en un proceso de este tipo, indagatorio, tú encuentras que se ha cometido un crimen, ¿qué cosa haces? Ah, no, esa parte no debí escucharla al archivo y la guardo. Perdón, personas a los cuales se le ha interceptado ilegalmente, ¿no? No obstante que es ilegal la interceptación, algunas personas igual las han procesado, igual las han metido a la olla, igual las han metido al escarnio ¿Qué mayor ejemplo que los petroaudios, que eran recontra ilegales y por ser de interés público, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial en su momento lo valían y después lo invalidan. Pero hablando de tecnología... No es el caso, porque esto es absolutamente legal. No, perdón. Esas interceptaciones, ese es un chuponeo.
Claro. Yo quisiera que acá se conteste una pregunta. ¿Quién ordenó chuponear, esa es la palabra técnica, interceptar ilegalmente las conversaciones del presidente de la República electo? ¿Quién? Un fiscal no lo creo, porque tiene una limitación, está en la ley. En la 27997 está la ley. No puede ir más allá de la investigación de Artemio. No, pero si tú no sabes, yo chuponeo a Alberto Tarola, lo chuponeo, hablando con Batters, hablando con Del Castillo, hablando con su hermana, hablando con su primo. No, señor. Lo que manda la ley es que ese chuponeo sea solamente Artemio y a su entorno. ¿Qué relación podría tener, por ejemplo... Porque hablaba con Nancy Obregón. Con Nancy Obregón, pero el presidente electo de la República, ¿no? Con más de 180 grabaciones, salía de ahí, de ese programa Constelación. Nancy Obregón es narcotraficante, ¿sí o no? Pero me parece bien que se intercepten los teléfonos con orden fiscal a Nancy Obregón. La pregunta es, ¿qué tiene que ver las conversaciones de campaña, netamente de campaña? Esos polos son de cuello redondo o de cuello B. O sea, ¿a quién le interesaba esa conversación? Pero cuando hacen una interpretación, conectan a las 8 de la mañana y es continuo. ¿No es cierto? No. Es continuo, porque... perdón, ya dejó de hablar de esto, córtalo, acaba, cuando vuelva. Castillo, si hay un policía y un fiscal que están, yo conozco, he sido viceministro del Interior, conozco esa localidad, cuando hay esa locación, cuando uno escucha, identifica una voz que no tiene relación con la investigación, para. Y eso porque es obligado por ley. Usted como viceministro del Interior, ¿tenía acceso al equipo? No, yo fui a visitar con las personas. Usted me está dando la razón. Por más ministro que uno sea o viceministro, uno no tiene acceso al sistema. Es que nunca pedí eso lo maneja el Ministerio Nunca pedí es muy importante. Nunca pedí las transcripciones porque era ilegal. Al parecer había otros que las pidieron o que las ordenaron. El acceso al equipo. Oiga, quiero que me intercepten este número. ¿Usted lo podía hacer? Pero alguien ordenó Fíjese, que se continúe. Ese presidente o el candidato Humala sigue grabando y sigue gobierno. Pero hay una cosa importante, Filius, en este tema. Una cosa es el equipo Constellation, que es legítimo, lo prohibió el gobierno de Estados Unidos, y otra cosa es el equipo de chuponeo que compró el presidente Humala. Ahorita vamos, de dominio público, se gastó millones en el tema. Vamos a ir a la pausa. El que utilizó Bienestrac, ¿no? Por el caso Bienestrac. Pero Bienestrac es una empresa privada que más bien nos chuponeó a nosotros. Correcto. A nosotros. Y le cuesta la caída del gabinete. Somos víctimas de ese tema. Correcto. Nos vamos a ir a una pausa. Y los metimos presos por eso. Nos vamos a ir a una pausa y, casualidad, vamos a hablar de tecnología luego de la pausa. La tecnología de punta, y no hay chuponeo, está en CompuPalas, a 2 cuadras del Óvalo Miraflores, los mejores smartphones, iPads, iPhones, tecnología y servicio para su computadora. Inclusive ahí de repente le escanean y le dicen si lo están chuponeando o le están haciendo algo mal. Vaya, CompuPalas a 2 cuadras del Óvalo de Miraflores. Regresamos con la otra parte, ¿no? Barata conversa con Nadine. Nadine hablaba del gasoducto. ¿Qué hablaba Nadine con Barata o nunca habló con Barata? Pausa, regresamos. Somos Combaters por Willa. Para que entienda claramente Jorge del Castillo y para que lo confirme el doctor Otárola, el espacio-tiempo histórico de las grabaciones de cuando Ollanta Humala es candidato es uno. El espacio-tiempo histórico de cuando Ollanta Humala es presidente es otro. Las conversaciones que presuntamente se tienen de Nadine con Barata pueden haber sido de la época en donde le dieron el dinero para la campaña o en el momento del gobierno en donde ellos podrían, condicional, haber facilitado obras a cambio de una coima. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, Filip, en el caso de la investigación que se viene siguiendo al Partido Nacionalista por supuestos aportes ilegales, ya viene investigándose más de 2 años. Y se inicia, ¿no?, a partir de algunas denuncias que luego fueron desestimándose una tras otra, hasta colaboradores eficaces que hasta la fecha se han mantenido en aspirantes a colaboradores eficaces. La primera hipótesis de la Fiscalía fue que se recibía plata de Venezuela. Se presentó un documento absolutamente falso, ¿no?, que nunca tenía carga probatoria ideal. La segunda hipótesis fue los brasileros. Y ojo, y acá hay una predicción que es absolutamente objetiva, ¿no? Lo que ha dicho el señor Barata y lo que ha dicho el señor Odebrecht han dicho y incondicional que le habrían dado un dinero al Partido Nacionalista el año 2010.
Dicho sea de paso, al candidato que en ese momento estaba ocupando el cuarto lugar de esas encuestas. Cuando el señor Barata le pregunta a la Fiscalía si le ha dado algún dinero a cambio de obras durante el periodo 2011-2016, él dice que no. Él dice que no. Entonces es un elemento absolutamente objetivo. Por supuesto. Esto comparándolo con otros pero, gobiernos. a ver, una corrección existen nomás, imputaciones doctor. directas. No es condicional. No, sí lo dice. El documento de la Corte Suprema de Brasil lo dice, habría. Un momentito. Habría. No. De que le dio, él ha dicho, sí le di para la campaña y no le di para el gobierno. El mismo señor Barata se presenta al Congreso de la República y le preguntan directamente, a igual razón, igual derecho, ¿usted le dio dinero al presidente García? Dijo, jamás se me ocurriría decirle eso a Alan García. De tal manera que usted opina, como los compañeros, que Alan García no lo comió. Son dos afirmaciones, y acá hay que verlo en su exacta dimensión, de dos personas, empleado y empleador, que están aspirando a que se le reduzca sustancialmente la pena en el Brasil, que no tienen, dicho sea de paso, mayor interés en otros países. Ellos tienen un proceso muy grande, complejo y complicado en el Brasil. Todos los delatores piden que le rebajen la pena. Han dado su testimonio, y nosotros lo que venimos diciendo a lo largo de todo este proceso es que eso se tiene que demostrar. No basta con el dicho de una persona. Cuando uno ve los documentos a los que son filtrados por la prensa, están o no en el expediente, y uno va y le pregunta al fiscal Juárez, ¿tiene el original? No, tengo la copia del periódico que divulgó esto. Jorge, ¿no? por lo dicho, por lo que acaba de decir el doctor Otárola, Alan García se hubiera inmiscuido en temas que son extra, vamos a decir, que son colaterales a la investigación de Eleuterio Flores Sala Artemio, y habría chuponeado a Nadine Heredia, dirigentes y tal. Y después también chuponeaban. En el supuesto que el señor Odebrecht les hubiera dado dinero para la campaña, que les da dinero para la campaña, gana y no les pide nada a cambio. Ya, mira, tú has puntualizado una cosa bien interesante, porque el mismo declarante, ¿no? Dice, yo le di 3 millones al señor Humala y a Alan García no le di nada, ¿no? Me imagino que si medimos con la misma vara, hay que darle credibilidad a ambos casos. La excusa en el caso del señor Humala es que era para campaña, ¿no? No era un beneficio personal, sino era para campaña. Ok, eso estará por... Sí, pero nunca se ha emitido, porque no ocurrió, que se haya recibido ese monto de dinero. Estamos hablando del terreno de las especulaciones. No, correcto. Ok. Creo que una vez su colega Pedraza como que aceptó, ¿no? Pero en fin, eso lo veremos. Bueno, el padre dice que fue un aporte ideológico. Ideológico. Pero en fin, el papá es... No, puede estar equivocado. Muy bien. Pero si se le da credibilidad a una parte de la relación, hay que darle credibilidad a la otra. Eso estamos claros. Esta imputación gratuita a que Alan García tiene que ver con el chuponeo, creo que lo vamos aclarando que no tiene nada que ver. Una cosa judicial. Si el juez se equivocó, se excedió, será cosa del juez y del fiscal. No tiene nada que ver. Yo he escuchado y yo puedo asegurar que nuestro gobierno, estas prácticas no funcionaban. Nosotros hemos sido víctimas de esas prácticas. Business Track era una organización mafiosa, privada, encargada de hacer interceptaciones tanto para el sector político como empresarial, y nosotros fuimos víctimas de ellos. Y fueron procesados, y es el único caso en que una mafia de este tipo terminaron todos en la cárcel. Pero el gobierno del señor Humala se gastó varios millones en comprar nuevos equipos en Israel de interceptación telefónica. Tan así que cuando asume el nuevo gobierno, ese equipo sale no sé de dónde y lo entregan a la Policía Nacional. Creo que lo manejaba la DINI, si mal no me equivoco. Entonces, nunca tuvo, a diferencia del plan Constellation, nunca tuvo un control democrático. No había fiscales que lo manejaran, no había jueces que ordenaran, eso lo manejaba el gobierno. ¿Quién del gobierno? No sé, pero el gobierno. Entonces, yo también he sido víctima del tema. Hemos identificado a las personas, ¿te acuerdas del plan Alex? El plan Leila contra Keiko y otros planes más. Entonces, eso ha existido, no es una broma, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con nuevos elementos. Yo no voy a ser, digamos, tan audaz de decir es la prueba plena. Primero habrá que escuchar qué cosa es lo que se dice, luego de haber reconocido al señor
Humala, su voz, me imagino que la señora también habrá hecho la misma diligencia, y esperemos qué cosa es lo que sale de ahí. Ahora, aún en el supuesto negado de que fuera una prueba ilegal, están los hechos. Están los hechos, está una grabación hecha por autoridad competente, puede haberse equivocado, excedido si tú quieres, pero está la grabación. Entonces, en lugar de tratar de anular la prueba, como han tratado de anular las agendas, lo que aquí tendría que responder es lo de fondo. ¿Es verdad lo que se habla ahí, los conceptos que se hablan allí? Porque no me digan que yo les comento algo, ¿no? El Perú está manejado por muchos odios. Y hay anti-apristas y anti-humalistas y anti-nativistas. Cada vez que yo comento que voy a conversar, es que tú le tienes que decir porque tú le tienes que decir. Entonces la gente quiere que siempre se presuma la culpabilidad de Ollanta Nadine, la culpabilidad de Alan García, y acá tenía, o sea, usted que es parte de un proceso, doctor, siente que de parte del Ministerio Público hay presunción de culpabilidad como algo natural, pero de parte de la Judicatura, del Poder Judicial, ¿todavía se respeta la presunción de inocencia de Ollanta Humala y de Nadine? No, te digo una cosa, y lo digo con toda sinceridad, somos abogados, doctor García. Si en algo no existe ninguna línea de investigación, es en esta barbaridad que está haciendo el fiscal Juárez, trayendo, ¿no?, estos audios que han estado guardados en algún lugar por tanto tiempo y no fueron desechos como dice la ley. Alguien se los ha entregado, eso se tiene que investigar en su momento. Es una barbaridad. Al presidente de la República que capturó al terrorista Artemio, a ese expresidente de la República se quiere decir que Artemio financió su campaña electoral. No tiene ninguna verosimilitud ni razonabilidad esa hipótesis, ¿no? Y en segundo lugar, nosotros estamos viendo cómo el fiscal Juárez y el Ministerio Público están haciendo un ejercicio abusivo de un derecho. Eso está en el artículo 103 de la Constitución. Un funcionario público con autoridad, como es un fiscal, puede, por supuesto, tener, de acuerdo a sus competencias, ejercer determinados apremios. Pero en el caso de Juárez, está abusivamente ejerciendo esas facultades. Una y otra vez está tratando de restringir las libertades, la libertad tanto del expresidente Humala como la señora Heredia, haciendo un ejercicio abusivo de su derecho. Eso no puede suceder en un Estado constitucional de derecho. Yo creo que está hace mucho tiempo los fiscales siempre presumen la culpabilidad. Yo por eso pregunté por la judicatura. Pues, estoy hablando de los jueces. Nosotros creemos que el Poder Judicial tiene que ser independiente, que tiene que haber una auténtica separación de poderes y que no debe haber ningún tipo de presión política de ningún lado. Siempre hemos pedido que tanto los poderes fácticos como la prensa o los poderes leales como... Pero eso es, doctor, eso es prácticamente imposible. La semana pasada salen las dos letras, AG versus Olmos. Todos los periódicos. Y yo soy parte de... Cayó García, es García. Entonces sale Alan García y dice, oye, yo no soy, es Andrade Gutiérrez. Pero ya Alan García estaba medio preso por la prensa. Entonces digo, uno tiene que tomar con tranquilidad las cosas, ver las cosas objetivas, igual razón, igual derecho. Mucha presión política. El señor Becerril todos los días amenazando con llevar al Congreso a los jueces y fiscales si no dicta una medida de prisión preventiva contra la señora Heredia. Esa es una barbaridad, ¿no? El señor Humala está yendo a todas las citaciones a las que los ha convocado la Comisión de Defensa del Congreso. A ver, Alan García también... Maltratado indebidamente. Alan García ha ido a por temas nimios. 54 o 57 actuaciones judiciales y fiscales. Ahora viene lo de AG versus Olmos. Resulta que sí, el APRA tuvo que ver con Olmos, sí. Y abajo hay un papelito que dice que hay 1 y pico millones de... ¿En qué va a terminar esto, Jorge del Castillo? Mira, bueno, creo que eso de AG ya se desinfló, porque tú que eres, desde tus orígenes de periodista deportivo, ¿qué cosa es versus? Contra algo. Entonces, AG versus contra Olmos, era un rival potencial en el proceso de licitación. Y Andrade Gutiérrez pierde. Y 30 líneas más abajo mencionan aporte, 1 millón, una cosa así, como una referencia. No es igual a OH 3 millones.
No, y además Es ya distinto. dijo el A señor ver, Odebrecht que ya, sí ya, o un sí hicieron ratito, mala. un Además, ratito, o sea, respaldado por declaraciones de dos funcionarios de Odebrecht. La interpretación del otro Castillo, con mucho respeto, me parece totalmente descontextualizada. O sea, para García no, pero no es así. O sea, lo que está pasando en este momento, que hay información que viene de Brasil que tiene que ser corroborada por la Está Fiscalía. bien que A sea ver, pero, corroborado, doctor, pero una cosa doctor, es estar en la misma una línea. Una cosa es AG y otra cosa es OH. No, pero es que, perdón, así a no ver, puede ser. el día, a ver, pero vamos por A ver. partes. OH sale en ese papelito hasta antes de ayer. Pero ya cuando ayer el señor dice, yo sí le di plata a Ollantumala y le di así, así, ya cambia la cosa. En el tema de AG versus Olmos, el señor Odebrecht, de repente en junio Habrá dice, que le di esperar, plata a Alan habrá que García. esperar, ¿no? Ahora bien, ese aporte milagroso de 3 millones de dólares sí se condice, no existió ese aporte. con millones de aportes, millones de soles de aportes de gente NN que no tenían... Un Dios te guarde. Eso lo dice con cincu- Chile. en no, este perdón, momento. Pero eso- 58.500, Se 58.000. pedía una cuota fija, $3.000 multiplicado por el cambio, salía una cifra No, exacta. perdón, Pues. gente que ha puesto Además, 58.000 eso ya soles que fue no tenían auditado ni por la club. OMPE. Y efectivamente pudieron haber existido errores en la elaboración de los aportes. Errores que no solamente un aporte han fantasma es un error. han sido los del Partido Nacionalista. Absolutamente No, todos perdón, los pero partidos los pecados del fueron auditados Castillo, por la pero OMPE. déjelo del Castillo que se ve en el infierno por sus pero pecados, perdón. porque los apristas son Pero perdón, malos. Entonces, ese aporte... los pecados de ustedes son de ustedes, pero Sí, perdón, pero- aporte fantasma es esos- malo para el APRA o para Esos, entre ustedes. comillas, pecados ya fueron auditados por Perdón. el órgano competente que es la OMPE. En el APRA no hay aporte fantasmas. No hay ni un solo aporte fantasma. Cuidado que se nos apaga la luz. en Absolutamente este momento. ninguno. No, ninguno, doctor. Ah. En honor a la verdad. Si no, pruébeme usted alguno. Me imagino que ahora no tiene los papeles, pero mañana lo invito a que me pruebe. No, un yo solo lo invito a aporte que inicie fantasma. mañana mismo una En ca- comisión investigadora sobre los chuponeos, pero en general, de todos Yo los lo- gobiernos. yo- ¿Por qué no yo nos lo que- apoya, yo lo que- no apoya la democracia en eso? Yo lo que conozco, Congresista. yo lo que conozco es que se valieron de una serie de intermediarios, ¿no? Para hacer aparecer como aportantes a gente, jardineros, yo qué sé, choferes de taxi, amas de casa, ¿no? Aparecían poniendo 150.000 soles, 80.000 soles. ¿De dónde, pecata mía? Es mecanismo de lavar dinero. No lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el fiscal, ¿no? Pero ¿El fiscal? aquí- el mismo Juárez lo ha mencionado. No ha mencionado. Que yo sepa, no hay una acusación fiscal, estamos en una investigación no sé, preliminar. bueno, pero eso ha salido Pues a la luz. eso lo dice ¿no? usted, no lo dice el fiscal. No, ha salido a la luz. Bueno, eso ha esa es salido en otra los medios cosa, de ¿no? comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ahora estamos ante una imputación en la que va quedando claro que nada tiene que ver el gobierno de Alan García con las aceptaciones. Pero fue un proceso de un mandato judicial, acertado o no, pero judicial. Correcto. Y que lo que sí, quien sí hizo chuponeo a mansalva, abierto y delincuencial, y cosa que no ha sido procesada todavía, es el gobierno del señor Humala comprando esos equipos de Israel, que pagó varios Ese millones será de motivo- dólares. ese será motivo de otro programa. Les eso voy tendría adelantando, que les voy discutirlo en el adelantando. Congreso una comisión investigadora. o Me sea, parece que el doctor tiene toda la razón del mundo y le voy adelantando, doctor, que en esta calle mágica donde estamos nosotros, en Bangkok, estaba el centro de interceptación de escucha que manejaba el gobierno de su buen ¿así? amigo Ollantumala. Bueno, yo no voy a aceptar pues, esa aseveración, porque es falsa, Philip. Que me Tú la lleven a tienes mí. Tú la tienes que probar. No, perdón, tú no puedes que decir me alegremente lleven a en un programa de mí, televisión que me lleven a que es mí interceptado. a la comisión del Lo que- Congreso. Por y eso, yo voy a hagamos poder una probar. comisión investigadora Ya, de lo- todos los gobiernos, el Lo que gobierno no del es APRA, falso ¿no? es que se compraron los equipos en ese Entonces, gobierno. ahora lo que están va- los cheques, está la orden Perdón. de pago de la PCM, está el Banco Perdón, de la Nación, todo. que me lleven a la comisión del Congreso y en ese momento yo pediré que vaya el señor Urresti. Cuando yo le digo a Urresti en su cara, está en Bangkok, tal fecha, tal sitio, ustedes tienen interceptación, Urresti, frente a todos estos Absolutamente. terror, Que se mudo. investigue, que se investigue. Me parece muy Que bien. se investigue quién mandó chuponear al presidente electo en ese momento, en junio, A todos. junio del 2011, presidente electo, nada A menos. todos. Presidente A constitucional todos. electo. Porque Chuponera del Castillo, Otaro, la Bobata. Totalmente de acuerdo. Han sido ustedes muy amables. No fue chuponeo, fue interceptación legal. Correcto. Vámonos a la pausa, regresamos con un tema que es, ¿qué va a hacer contra Candela? ¿Cuántos homosexuales hay en el Perú? ¿Cuántos bisexuales hay en el Perú? ¿Cómo saber, cómo censar, cómo preguntar? ¿Quién va a admitir ante alguien del Instituto Nacional de Estadística, sí, yo soy homosexual, sí, yo soy bisexual? ¿Para qué sirve saber cuántos homosexuales hay? Parece que van a hacer un censo cibernético y alguien viera decir, sí, va a salir del closet frente al INEI. Y extraño, ¿no? ¿Para qué se utiliza información? Pausa, regresamos.